Olá, muito obrigada pelo convite do Instituto Camões, especialmente ao Dr. Rainer Souza e ao Dr. Henrique de Sá. Peço desculpas, mas o meu português não é ótimo para falar sobre este tema, então a minha palestra será em espanhol. Es realmente un placer para mí acompañarlos en estas segundas jornadas de formación de la Red Camões del Estado Aragua, especialmente para hablar de un tema que realmente me apasiona, como es la evaluación de los aprendizajes de lenguas extranjeras. A continuación voy a comenzar a compartir la pantalla para iniciar formalmente esta. Para mí es como una especie más que conferencia. Yo tenía la idea de que fuera más algo tipo taller, un poco más práctico. Sin embargo, por las limitaciones tecnológicas que puede haber, sobre todo en Venezuela, en el estado de Aragua, a quien principalmente va dirigida esta actividad, decidimos que era mejor hacerlo asíncrono y bueno, por medio de este canal fabuloso de YouTube que el doctor Enrique de Sá creó para continuar la formación de nuestros profesores de portugués de la UPEL Maracay, pero que está abierto a todos aquellos interesados. Como decía en un principio, esta conferencia o esta charla es un poco amplia, no es específicamente para nada más profesores de portugués, pero sí está orientada hacia los profesores de lenguas extranjeras. Yo particularmente enseño inglés como lengua extranjera y también he trabajado con español lengua extranjera en el pasado. Entonces es un poco recoger esa experiencia que he ido adquiriendo en esta área y compartir un poco de eso con ustedes. Entonces a continuación voy a empezar a compartir la pantalla. Yo me encuentro actualmente en Argentina, el internet aquí tampoco es el mejor, así que a veces tarda un poco en cargar la presentación, etcétera. Así que vamos a tener pues un poco de paciencia también con la tecnología, que a veces no ayuda como uno quisiera, ¿no? Bueno, mi nombre es Carlina Rojas. Actualmente soy directora de una academia de idiomas online que se llama The Chit Chat Move. Y como bien saben, vamos a conversar sobre la evaluación de lenguas extranjeras para modelos de educación híbrida. Pensaba un poco en todo el tema que hemos estado viviendo los docentes con el coronavirus, la pandemia y las necesidades que han surgido. El año pasado esto nos agarró un poco de sorpresa a algunos y no pudimos quizás tomar previsiones y hubo que trabajar sobre la marcha. Sin embargo, es una realidad que no vamos a volver a la educación tradicional en la mayoría de los países, no solamente latinoamericanos, sino en el mundo entero. Estamos trabajando con modelos de educación híbrida ya, y parte de lo que quiero compartir con ustedes son formas de evaluación que ayuden en este contexto donde a veces podemos estar presencial, la mayor parte del tiempo es de forma virtual o mediado por la tecnología, y cómo hacer más eficiente de alguna manera esos pocos encuentros presenciales que quizás podemos tener en algunos contextos. Para romper un poco el hielo, quisiera que me conozcan un poquito, sobre todo sobre mi formación académica. Así que me gustaría que jueguen conmigo por unos minutitos a ver si adivinan, verdadero o falso, 8 cosas sobre mi persona. La primera es que tengo 25 años de experiencia docente. ¿Qué creen? ¿Verdadero o falso? Realmente falso. Tengo 22 años de experiencia docente. Trabajé en la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, en el Departamento de Idiomas, por 7 años. Luego trabajé 13 años en la Universidad Experimental Pedagógica Libertador, en el núcleo de Maracay. Y desde hace 2 años que resido en Argentina, pues hago más como libre ejercicio
Tengo estudiantes particulares, trabajo con este emprendimiento de la Academia de Inglés de Chit Chat Mood, y también trabajé para una academia de inglés online en Brasil que se llama Solfia, y poco a poco vamos a ir viendo algunas de esas experiencias a lo largo de la presentación. La número 2 dice, me formé en Inglaterra en University College London. A ver qué dicen ustedes. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Tuve la oportunidad de tener una beca y pude estudiar o vivir 7 años en Inglaterra. Hice mi pregrado y la maestría allá. La número 3 dice, fui becaria del Instituto Camões en la Universidad de Porto. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué creen? Es verdadero. Sí, mientras estudiaba en la universidad, yo por un año estudié portugués y teníamos un leitor del Instituto Camões, me acuerdo que su nombre era Carlos, y nos dieron 2 becas para estudiar un curso de verano en Portugal. Yo obtuve una de ellas y estuve 6 semanas en Oporto, lo amé. Lamentablemente eso hace muchísimo tiempo y mi portugués está un poco oxidado, digamos. Trato de mantenerlo, sobre todo en la parte auditiva, lo leo, quizás lo escribo un poco mejor que lo hablo. Amo el idioma y la cultura, pero sí, tengo que volverme a poner las pilas con el portugués. A ver, el número 4 dice, hablo 5 idiomas. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué creen? Es falso. Me gustaría hablar 10 idiomas, pero no. Realmente solamente hablo 3, español, que es mi lengua materna, inglés, que es prácticamente mi segunda lengua, porque me fui a temprana edad todavía, o sea, era adolescente cuando me fui a estudiar a Inglaterra, y viví por casi 7 años allá, así que lo aprendí como segunda lengua de alguna forma. Desde niña también había tenido mucho interés por el inglés, mi mamá es profesora de inglés, así que lo he estudiado por bastante tiempo. Y el portugués, como bien saben, pues lo estudié en su momento en la universidad, hice el curso de verano, y luego en otras oportunidades he intentado retomarlo y he hecho pequeños cursos. Estuve un tiempo en la Simón Bolívar con los cursos de extensión. Recientemente, cuando era personal docente de la UPEL y se inició el convenio con el Instituto Camões, el profesor de SA nos dio un curso especialmente para profesores, y entonces tuve la oportunidad de retomarlo, pero bueno, ahí vamos, 3 idiomas. La número 5 dice, tengo 2 publicaciones. A ver, ¿qué creen? Es verdadero. Una de ellas es en el área de evaluación, justamente. Es sobre la parte más de las pruebas de selección múltiple, algo bastante técnico, pero interesante. La número 6 dice, me he especializado en evaluación de los aprendizajes, literatura y cultura de los países de habla portuguesa. ¿Verdadero o falso? Obviamente falso. Realmente sí me he especializado en la evaluación de los aprendizajes de lengua en general, pero trabajo con literatura y cultura de los países de habla inglesa, obviamente. La número 7 dice, tengo 2 años trabajando con entornos virtuales para la enseñanza de idioma. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Solamente estos últimos 2 años? No, es falso. Realmente comencé a trabajar con clases privadas en línea en el 2016, así que ahora son 5 años que tengo ya trabajando en entornos virtuales. Y como les dije anteriormente, pues no solamente con clases privadas, sino también con diseño de material didáctico y diseño de evaluaciones para institutos o empresas que ofrecen clases online de inglés. Y finalmente la 8 dice, he dado talleres y conferencias nacionales e internacionales. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Sí, me encanta compartir pues experiencias, conocimientos con colegas de cualquier nacionalidad, contexto, y es una de las cosas que más disfruto. Así que estoy realmente encantada de estar hoy aquí por este medio virtual con ustedes y compartir un poco de lo que hemos hecho. Bien, vamos a ver un poco entonces cuál es la agenda para el día de hoy. Vamos en breve a hablar sobre el propósito de la presentación. Evidentemente, por el título tenemos que definir y aclarar lo que es la educación híbrida.
También hablar un poco de lo que se ha llamado evaluación alternativa. Algunos autores prefieren llamarlo alternativas de evaluación. Hay algo semántico allí en discusión con el término, pero lo hablaremos en su momento. Como les dije anteriormente, pues compartir experiencias que ya he tenido en lenguas extranjeras. Algunas de ellas son presenciales, pero justamente lo que quiero es conversar de cómo se pueden llevar al entorno virtual o cómo se puede hacer en este contexto híbrido, parte presencial, parte virtual. Algunas recomendaciones para ustedes sobre cómo evaluar con estas formas alternativas, una reflexión y pues culminaremos obviamente con las referencias. Bien, el propósito es muy sencillo. Esta conferencia tiene la finalidad de compartir experiencias sobre diferentes formas de evaluación alternativa en la enseñanza de lenguas extranjeras. Como bien les dije, yo principalmente trabajo dando clases de inglés como lengua extranjera, así que muchas de las experiencias que voy a compartir han sido en el idioma inglés, pero son perfectamente replicables en cualquier idioma y, por supuesto, en portugués, que es el idioma que hoy nos reúne en estas jornadas. Bien, hablemos un poco sobre educación híbrida. Yo quise utilizar como referencia un documento que se los recomiendo, lo pueden descargar en línea. El documento se llama De la educación a distancia a la híbrida, 4 elementos clave para hacerla realidad. Este documento lo hace el Banco Interamericano de Desarrollo en octubre del 2020, el año pasado, ante el contexto de la pandemia. Se empieza a hablar de la educación post-pandemia, o sea, ¿qué va a pasar? Tuvimos un cambio abrupto, los docentes tuvimos que adaptarnos, pero ahora la gran pregunta es, ¿qué es lo que viene? ¿Qué vamos a hacer ahora? En octubre todavía se estaba viendo como que qué va a pasar el año que viene. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque todos quisiéramos que los escenarios fueran diferentes y pudiéramos volver a la normalidad o a la nueva normalidad, como también se le ha llamado, lo más pronto posible, pero lamentablemente las expectativas, yo recuerdo haber leído algo de las grandes universidades de Estados Unidos, Harvard, entre otras, que no esperaban volver a clases presenciales hasta después del otoño, sería finales de este año. Recientemente leí un artículo de Bill Gates donde comentaba que por cómo se está llevando el tema de la vacunación, él no cree que volvamos a tener actividades presenciales totalmente hasta finales del 2022, es decir, todavía dentro de un año y medio más o menos, porque la expectativa es que hay que vacunar el 70% de la población mundial. No se trata de países nada más o de cada país, obviamente cada contexto es diferente, para poder decir que realmente estamos en la post-pandemia. Así que no hemos llegado allí todavía. Bien, retomo entonces lo que este documento nos dice sobre la educación híbrida. Dice así, las medidas de distanciamiento social derivadas de la crisis sanitaria harán necesario recurrir a modelos de educación híbrida. Y aquí viene como la definición, que combinen aprendizaje en la escuela y en los hogares mediados por la tecnología, en función de las condiciones de cada comunidad. A medida que los países pueden ir abriendo sus escuelas, se espera una creciente adopción de la educación híbrida, que servirá como canal de transformación digital de los sistemas educativos y para impulsar una educación con mayor calidad, inclusión y flexibilidad. Entonces, esto es lo que nos dice el Banco Interamericano de Desarrollo en su división de educación sobre las expectativas que hay para la educación post-pandemia, digamos. Ya la estamos viviendo, ya estamos en algunos contextos, aquí particularmente en Argentina, están trabajando con educación híbrida, están trabajando en un modelo donde normalmente una semana van a clases presenciales, un grupo, y mientras tanto el otro grupo ve las clases online y luego invierten. El grupo que está online va presencial y el otro a clase.
Y bueno, hay diferentes formas, eso también quería hablarle un poco. No hay un modelo único de educación híbrida y como bien lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo, pues va a depender de las condiciones de cada comunidad, ni siquiera de cada país. A veces es el contexto local lo que va a determinar cómo llevar a cabo este tipo de educación híbrida. Ahora, lo que quiero dejar claro es que esto llegó y no hay vuelta atrás. No creo que en el futuro cercano volvamos a las clases presenciales de la manera o de la forma en que las conocíamos. De alguna manera u otra, esta parte de la virtualidad se va a involucrar. En algunos casos se habla de tener menos horas de clases presenciales con actividades a distancia. Es muy variado cómo va a ser el híbrido, pero esto llegó para quedarse. Ese es mi mensaje acá. Este mismo documento nos plantea algunas condiciones digitales previas a la irrupción del COVID para América Latina. Realmente es preocupante cuando vemos este escenario, porque en el contexto latinoamericano quizás el único país que realmente tiene las condiciones óptimas en cuanto a la conectividad, a los equipos, es Uruguay. Allí podemos ver algunos países que están en medio alto, como es el caso de Argentina, Brasil, Perú, Colombia, medio bajo, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, y evidentemente, pues Venezuela entra dentro de los países que tienen bajas condiciones digitales. Y quizás esta es la primera consideración que tenemos que tener siempre en cuenta, que entre los problemas eléctricos, los problemas de conectividad por Internet y los recursos tecnológicos, realmente es muy cuesta arriba y yo no me puedo imaginar lo difícil que debe ser tratar de llevar a cabo esta educación híbrida o incluso a distancia en algunos casos sin contar con los recursos apropiados. Pero pues también hay que buscar la manera, la forma. Esa es una de las características de los venezolanos, que siempre conseguimos una solución. Y una de las cosas que estamos hoy aquí es para ver cómo podemos de alguna forma evaluar ante estas limitaciones, ante este contexto. En este mismo documento del Banco Interamericano de Desarrollo, nos plantean 4 pilares para la educación híbrida. No voy a extenderme y no voy a hablar de los 4, solamente los dejo como referencia. Nuevamente les recomiendo lean el documento. Estos pilares son nuevas pedagogías, competencias y perfil docente. Esto va enfocado fundamentalmente a lo que llamaríamos el aprendizaje profundo, porque es una nueva manera de concebir la educación donde el centro tiene que ser el estudiante, un estudiante además que tiene que ser autónomo, es algo personalizado, relevante y tiene que ser algo muy atractivo para el estudiante. Está el pilar de equipamientos y conectividad, donde decía que en Venezuela es donde quizás tenemos más carencias, plataformas y contenidos. Y luego está uno muy interesante que es datos y seguimiento de estudiantes. Lo que vamos a trabajar hoy, que se trata de la parte de evaluación, está vinculado a 2 de estos pilares. Está vinculado con las nuevas pedagogías y las nuevas competencias que deben tener los estudiantes, y está vinculado con el seguimiento del progreso del estudiante. Bien, quería traer a colación, ahorita que hablamos de las competencias, también hay un documento muy interesante del 2014 de un grupo de investigadores, Partnership for 21st Century Skills, que nos plantean, se ha llamado de alguna manera las 4 Cs, vienen del nombre en inglés, colaboración, comunicación, pensamiento crítico, en inglés sería critical thinking, y por eso es que se considera una C, y creatividad. Y estas 4 competencias, de alguna manera, son como los ejes rectores de
cómo debemos enseñar y por consiguiente cómo debemos evaluar. Debemos buscar que las tareas que se le presenten a los estudiantes de alguna manera estén vinculadas con estas 4 competencias: colaboración, comunicación, pensamiento crítico y creatividad. Recientemente, justo esta mañana, leía un artículo que es nuevo del 2020 de Fulham, y él agregaba 2 nuevas competencias a estas 4 C. Hablaba de 2 Cs más, entonces ahora no son 4, son las 6 C. Y estas 2 nuevas competencias son ciudadanía y carácter. Porque si bien es cierto que una de las cosas que ha demostrado la pandemia y todo este contexto tan complicado que hemos vivido, es que necesitamos formar ciudadanos globales. Entonces aquí está este concepto de ciudadanía. Sabemos lo difícil que en algunos países ha sido, por ejemplo, seguir las normas, seguir las reglas para cuidarnos, y esto es bien relevante. Y por otra parte, pues esta parte de carácter. Carácter tiene que ver más con la parte socioemocional del estudiante, que es una de las cosas que también se ha visto bastante afectada durante la pandemia. Entonces, a estas 4 Cs les vamos a agregar ciudadanía y carácter, que vamos a tratar de tener siempre presentes y en cuenta a la hora de elaborar las tareas dentro de las diferentes formas de aprendizaje, de las diferentes formas de evaluación del aprendizaje que queremos llevar a cabo. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente parte, donde vamos a hablar un poco de evaluación. Yo no les voy a dar respuestas absolutas, quiero decirles eso. Quizás más bien les voy a dejar tarea de alguna manera, o por lo menos quiero dejarles la inquietud de reflexionar sobre estas 4 preguntas. Voy a darles algunas opiniones muy particulares sobre ellas, pero me parece sumamente importante que pensemos en estas 4 preguntas. La primera es, ¿qué es evaluación? Cuando hablamos del término evaluación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Yo diría que evaluación es cómo identificamos primero las necesidades de los estudiantes. Eso, o sea, no es solamente una de las etapas, son varias etapas. La evaluación comprende primeramente las necesidades de los estudiantes. En una segunda instancia sería también el progreso del estudiante, que normalmente nos enfocamos más en el progreso, pero identificar las necesidades también es importante. Por ello, a veces también tenemos evaluaciones diagnósticas. ¿Qué trae el estudiante? ¿Qué conoce? ¿Cómo viene? Y finalmente, no solamente se centra la evaluación en el estudiante, sino que compete también a nuestra actuación docente. Porque cuando evaluamos, vamos a determinar cómo estamos llevando nosotros el hecho educativo y si estamos siendo exitosos o no como docentes. Eso forma parte de la evaluación. Entonces comprende todas estas áreas. Luego surge la pregunta de ¿por qué necesitamos evaluar? Podríamos decir ¿para qué? O sea, estamos hablando aquí un poco como del propósito de la evaluación. Y los propósitos pueden ser muchos. Ya yo mencionaba la evaluación diagnóstica, la evaluación de progreso o de logro. Puede haber una evaluación para ubicar a un estudiante en un nivel particular del idioma, por ejemplo, y eso es ubicación. Están los exámenes de suficiencia para saber si un estudiante tiene las competencias necesarias en un nivel determinado del idioma. Normalmente la suficiencia realmente tiene que ver con tener de los niveles más altos del idioma en la escala, por ejemplo, del marco común europeo. Pues se espera que después de un programa intenso de cualquiera de las lenguas extranjeras, el hablante pueda llegar a lo que es el C1, que es como un nivel muy avanzado. Ya el C2, por lo general, es para aquellos estudiantes que no solamente han estudiado el idioma por mucho tiempo, sino que han tenido la oportunidad quizás de vivir en el país donde la lengua extranjera se habla, y también implica mucho de la competencia sociocultural. Pero de cualquier forma, siempre va a haber un propósito para evaluar, siempre va a haber un por qué o para qué queremos evaluar, y esta pregunta es importante a la hora de diseñar las actividades o tareas. Luego tenemos la pregunta de cómo evaluamos.
Yo sé que todos han oído hablar de evaluación formativa o evaluación sumativa. Yo siempre trato de usar palabras claves y, por ejemplo, para la evaluación formativa siempre pienso eh, en evaluar el para del aprendizaje, o sea, para qué aprendemos. Mientras que en la sumativa siempre se está evaluando, siempre es la evaluación del aprendizaje, o sea, estoy buscando como de alguna manera medir y tener algo en particular. Entonces, cuando pensamos en cómo evaluamos, la evaluación tradicional, que conocemos como evaluación tradicional, lo primero que nos viene a la mente son las pruebas, los exámenes y en el caso de inglés nosotros los famosos quizzes, ¿verdad? Que son esas pruebas cortas para ver cómo va el estudiante. Pero evidentemente, y esto lo sabemos hace muchos años, hay muchas formas de evaluar, hay muchas maneras, no solamente, y eso tiene que ver con esa última pregunta de cuál es la diferencia entre evaluar y examinar. Muchas veces nos enfocamos en examinar, nos enfocamos en tener pruebas, ya sea de logro, etcétera, pero que nos permitan, voy a usar dos verbos claves acá con examinar, que nos permitan juzgar y medir la calidad del aprendizaje o del aprendiz. Sin embargo, evaluar es mucho, mucho más amplio que eso, porque en la evaluación queremos ver el progreso, queremos ver también cómo aumenta, cómo va creciendo esa calidad del aprendizaje o esas competencias en el aprendiz. Entonces, dejo estas 4 preguntas acá, de alguna manera un poco abiertas a la reflexión, invitándolos también a leer un poco más, a documentarnos un poco más. Me parece muy importante que como docentes le demos un papel preponderante a la evaluación, nos formemos, porque ciertamente muchas veces por desconocimiento también creamos muchas frustraciones, traumas en los aprendices, y es todo lo contrario a lo que queremos hacer y a nuestro propósito docente. Bien, antes de entrar en el tema de la evaluación alternativa, entonces quiero hacer 3 consideraciones. La primera es que hay una amplia gama de opciones de evaluación. Obviamente, en el tiempo que tenemos dedicado hoy no vamos a poder considerarlas todas. Solamente voy a traer algunos ejemplos. Lo segundo es que las decisiones deben basarse o deben regirse por los objetivos instruccionales, el contenido, las habilidades que se quieren trabajar y las competencias deseadas. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos factores para poder decidir cuál de todas esas opciones de evaluación es la mejor en un momento particular. Y finalmente, y esto es como que la invitación de con esta consideración, es que las tecnologías de información y comunicación nos ofrecen nuevas opciones para la evaluación de lenguas extranjeras y no podemos ignorarlas. Tenemos que más bien aprovecharlas lo más posible o lo más que podamos a nuestro favor. Bien, entonces vamos a entrar propiamente en lo que sería la evaluación alternativa o, como dije anteriormente, alternativas de evaluación. Este problema terminológico de cómo nombrarla tiene que ver incluso de por qué o de dónde surge. La evaluación alternativa, yo realmente no tengo ninguna preferencia por cualquiera de los términos, evaluación alternativa o alternativas de evaluación. Quizás el segundo es más apropiado, pero de cualquier forma proviene de la crítica a las pruebas escritas, sobre todo en el contexto norteamericano y después también en Europa. Están lo que se llaman las pruebas estandarizadas, que son pruebas que miden por lo general las competencias al final de un año escolar, por ejemplo. En el caso de Inglaterra, las universidades más top como Oxford y Cambridge, las pruebas medían los conocimientos de toda la carrera, presentada a finales después de 3 años de estudio. Y son pruebas que por lo general generan un alto nivel de estrés en el aprendiz. Las cifras de suicidio en la época de examen en Oxford y Cambridge eran altísimas.
Creo que eso ha disminuido. Yo recuerdo de cuando tuve la oportunidad de estar allá, que realmente era algo bien preocupante. Y entonces empezamos a pensar en que necesitamos evaluaciones que se enfoquen en el aprendizaje, que vean más quizás de alguna manera, como dice aquí, el proceso, que realmente es más importante que el producto. Empezamos a hacer un giro o a cambiar el enfoque, no tanto en el resultado, sino en el proceso. Esta evaluación alternativa se centra en aplicar conocimientos y habilidades a situaciones reales, o se trata de que sea dentro de contextos o dentro de tareas que se asemejen a cosas que pueden pasar en el día a día o en la vida real. Eso tiene que ver con la autenticidad. Está basada en la teoría constructivista y, como les dije, proviene de la crítica a las pruebas escritas, entonces por eso viene el nombre alternativo, son alternativas a estas pruebas estandarizadas para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Todos nosotros las usamos. Quizás no le hemos dado en algún momento un nombre particular como evaluación alternativa, pero evidentemente hoy en día no nos basamos única y exclusivamente en pruebas. Ya en nuestro día a día, en el salón de clase, tenemos otras técnicas u otras estrategias de evaluación y de eso es lo que vamos a conversar un poco. Bien, aquí solamente traje algunos ejemplos, ¿ok? Portafolios. Sobre todo en el área de enseñanza de lenguas, el marco común europeo hace un énfasis particular en el uso de portafolios en idiomas. Ellos de alguna manera favorecen el que el estudiante pueda llevar un registro de todo lo que ha ido haciendo mientras va aprendiendo el idioma y pueda presentar su portafolio, porque además eso permite ver la evolución del estudiante desde quizás principiante hasta que tiene pues la maestría en el idioma de alguna manera. Aquí tenemos grabaciones de audio y video. Hoy estamos usando una grabación de video, así que esta es una de las formas más comunes quizás de evaluaciones alternativas. Les voy a hablar un poco de algunos ejemplos de esto. Entrevistas. No saben lo rico que puede ser para un estudiante o aprendiz del idioma tener la oportunidad de entrevistar a otra persona en esa lengua meta. Si es nativo, todavía mejor. Y hoy en día la tecnología nos permite esto, así que no lo pierdan de vista. Como número 4 tenemos reseñas. Las reseñas pueden ser de un libro, y ahí estamos combinando la lectura con la escritura, pero la reseña también se puede hacer oral, entonces sería lectura con la parte de producción oral. Las reseñas pueden ser de una película, donde entonces también está la comprensión auditiva, y luego entonces bien sea escribe o habla sobre eso, etcétera. Y las reseñas son muy buenas para la parte de pensamiento crítico, porque llevan al estudiante a que reflexione sobre lo que leyó o lo que vio. Luego están los proyectos, hay diferentes tipos. Yo hoy voy a hablar particularmente de proyectos culturales, que es una de mis áreas de especialización. Tenemos los diarios reflexivos, en inglés el nombre de esto es journals. Es una estrategia que se usa muchísimo para desarrollar la escritura en la lengua extranjera, pero también cuando se le agrega entonces reflexivo, estamos trabajando con la parte de pensamiento crítico, de a veces hasta resolución de problemas, porque se plantean preguntas dentro de estos diarios. Y finalmente voy a mencionar la autoevaluación. Ahora, la pregunta más interesante es, si yo uso cualquiera de estos ejemplos que estoy trayendo a colación, ¿cómo? Y yo sé que la mayoría de las personas esto es lo que piensan, ¿cómo produzco una nota? Porque sin lugar a dudas, muchos de nosotros, la angustia que vivimos como docentes, yo la he tenido también, es que para una fecha determinada yo tengo que producir una nota de cada estudiante. Tengo que decir, eso ha ido cambiando, ahora entiendo que en las escuelas la evaluación es más cualitativa, y entonces, pero de cualquier manera, así sea cualitativo y se da una apreciación con una letra
o con un calificativo. De cualquier forma, nosotros tenemos que ver cómo hacemos ese progreso. Y aquí hay algo importante a tomar en cuenta, que son los principios de evaluación. Esto sería tema de otra charla o conferencia, porque realmente es muy importante que todo docente conozca cuáles son esos principios básicos de evaluación. Voy a mencionar algunos: confiabilidad, validez, la utilidad, practicabilidad, el impacto que pueda tener, la autenticidad, la seguridad, la transparencia. Todos estos principios que normalmente se toman mucho en cuenta para las pruebas estandarizadas y las pruebas escritas, deben aplicar para cualquier forma de evaluación, y muy especialmente tenemos que considerarlas y tomarlas en cuenta dentro de estas diferentes alternativas de evaluación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo garantizar que estos principios se cumplan lo más que se puede? En algunos casos unos se cumplen más que otros. ¿Cómo? Y la respuesta es sencilla. La respuesta es con instrumentos. Así que hoy voy a compartir con ustedes solamente 3 instrumentos para evaluación alternativa. Nuevamente, no estoy descubriendo el agua tibia, o sea, esto es algo que se conoce, que se sabe, pero quizás recordar o entrar un poco más en este mundo y ver cómo puedo usar estos instrumentos de evaluación, nos pueden abrir ideas o nos pueden abrir a otras perspectivas del hecho educativo y de cómo evaluar. Bien, los 3 ejemplos que vamos a hablar hoy son las rúbricas, las listas de cotejo, y en español estoy usando declaraciones yo puedo, que es una traducción bastante literal, pero la he visto así en español, le estuve revisando cómo las llamaban, de una estrategia que realmente a mí me encanta, que en inglés se llama I can't statements, y que es una forma de autoevaluación, pero también les voy a mostrar como una pequeña variación, un twist, que en The Chit Chat Move hemos hecho con estas declaraciones yo puedo. Bien, muy brevemente, porque lo que quiero es mostrarle ejemplos, vamos a hablar de estas 3 formas. Primero, las rúbricas. Las rúbricas se emplean para medir el nivel y la calidad de una tarea. Tiene que tener criterios claros y precisos. Es un instrumento muy descriptivo, donde por lo general hay una categoría, dentro de cada categoría hay criterios, y esos criterios nos llevan a medir, porque esa mide bastante, puede ser con una nota numérica y o un calificativo. Veremos algunos ejemplos. Las listas de cotejo, que en inglés se llaman checklist, es un instrumento bien sencillo y bien efectivo. Para mí es uno de los favoritos cuando tenemos grupos. Si estamos trabajando con muchos estudiantes, lo cual es el contexto en Venezuela, creo que las listas de cotejo son sumamente útiles porque registra de manera muy fácil ausencia o presencia. O sea, es algo dicotómico, es sí o no. La ausencia o presencia de un determinado rasgo, conducta o secuencia de acciones. Y finalmente están estas declaraciones yo puedo o I can statements, ¿verdad? Que son oraciones que pueden construir los estudiantes o nosotros se las proponemos sobre su autopercepción de habilidades y desarrollos del idioma. Esto es sumamente importante y en Estados Unidos se usan muchísimo. Yo tuve la oportunidad de estar en una formación para profesores, que fue una beca de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Era un programa en línea, fueron 5 semanas intensas de trabajo sobre evaluación de los aprendizajes, o sobre todo sobre evaluación de inglés como segunda lengua o lengua extranjera, y nos mostraron cantidad de ejemplos de cómo usan estas declaraciones de yo puedo para autoevaluación y de por qué son tan efectivas. Y el por qué es lo que les presento acá. Este tipo de declaraciones ayuda a fortalecer la confianza del aprendiz en el uso del idioma. El aprendiz, cuando dice yo puedo, se da cuenta y como que le reafirma lo que sí puede hacer, se enfoca en lo positivo y no en lo negativo. Y esta es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar en general. Por lo general,
en los métodos tradicionales nosotros tendemos a enfocarnos altamente en lo que el estudiante hizo mal. Pero ¿qué pasa con lo que el estudiante hace bien? Con lo que el estudiante sí puede hacer. Esa parte de reforzar, de fortalecer, lo está haciendo bien. Fíjate cómo ya puedes decir esto. Eso es sumamente importante, porque la evaluación no se encarga solamente de generar una nota o una percepción del progreso del estudiante, sino que tiene que servir para la retroinformación del estudiante, donde siempre se le debe resaltar lo bueno, lo positivo, lo que sí puede hacer, a la vez de darle la crítica constructiva de lo que tiene que mejorar. Entonces, por eso estas declaraciones yo puedo, I can statements, para mí son tan valiosas y tan importantes. Aquí yo pongo algunos ejemplos que pueden ser para cualquier idioma. Yo puedo contar del 1 al 100, yo puedo escribir sobre mi rutina diaria, yo puedo usar los auxiliares en el caso del inglés, do, does, did. Yo puedo saludar oralmente a otras personas. Fíjense que son cosas muy, muy sencillas, pero que realmente ayudan. Entonces, a continuación, les quiero mostrar algunos ejemplos de estos 3 instrumentos que hemos hablado. Voy a localizarlos brevemente, así que voy a dejar de compartir la pantalla y a continuación, pues vamos a ver algunos de estos instrumentos porque quiero que se enfrenten a las características de ellos, o sea, por qué o cómo lucen las rúbricas, cómo es una lista de cotejo y también cómo son estas declaraciones yo puedo. Entonces, vuelvo a compartir mi pantalla. A continuación tenemos entonces, como yo les dije, había trabajado o trabajé por 3 años con una empresa en Brasil que se encarga de dar clases de inglés a brasileños. Ellos tienen una sede en Nueva York, una sede en Brasil, se llama Solfia. Y una de las primeras cosas que hice para ello en mayo del 2018 fue una rúbrica de evaluación de la parte oral. Ellos necesitaban, en el ingreso del estudiante, evaluar la competencia oral para ver qué nivel tenían y de esa manera, al clasificarlos, poderles dar el material más apropiado. Entonces, aquí podemos ver simplemente cómo se ve. Tenemos categorías, en este caso son fluidez, pronunciación, vocabulario, gramática, interacción. Tenemos arriba niveles, se rigen por el marco común europeo. Aquí falta el nivel A1, que realmente es el más básico, porque en el caso de Solfia no querían trabajar con estudiantes tan básicos, ellos pedían que fueran por lo menos A2. Y luego lo que ven son los indicadores. Yo aquí resalté en amarillo lo que podría verse, cómo se podría ver en cada aspecto para un estudiante en particular. Entonces, en la fluidez veríamos cómo se dan los indicadores específicos. Se puede expresar se puede expresar con facilidad, pero usando frases cortas y largas espontáneamente. A veces hace pequeños, en inglés hablamos de hesitations, cuando dudas de qué decir o tienes que pensar en lo que vas a decir, etc. Y para cada una de estas categorías hay una descripción. Esto es una rúbrica y se puede hacer para muchas cosas. Luego tenemos también para Solfia posteriormente, y esto fue el año pasado, ellos dan clases grupales. Entonces, creamos una checklist o una lista de cotejo. Así se ve una lista de cotejo. Tenemos, en este caso, 5 indicadores, ¿verdad? Sobre este tema, porque cada clase grupal tenía un tema particular, el estudiante puede, y estamos hablando con la competencia, ¿no? Entender palabras nuevas. Aquí arriba, donde están los números 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, en ese momento el máximo eran 6, ahorita tienen grupos de hasta 10. Estaba el nombre del estudiante. Luego esto se llevó a una hoja de Excel. Y el tutor lo único que tenía que poner era una X, si lo podía hacer, sí o no, puede o no puede. Y al final sumabas y decías, ok, puede hacer las 5 cosas, puede hacer 2 o puede hacer 3. En este caso particular de las clases grupales, ¿verdad?
Creo que si tenían menos de 3, sí, entre 1 y 3 puntos, tenían que repetir la clase. Si tenían 4 o 5, podían seguir a una siguiente clase. Entonces es simplemente decir, el estudiante puede entender palabras nuevas, puede usar y pronunciar acertadamente nuevas palabras, etcétera, etcétera. Y por lo general, lo que nosotros hicimos, esto también fue algo que yo les diseñé, era que cada una de estos indicadores estaba vinculado también como que con una parte o área de la clase grupal. En Solfia empezamos a implementar también los I can do statements. En estas clases grupales, ellos al final de la clase tienen una retroinformación 1 a 1 en breakout rooms, en Zoom, y esa retroinformación del tutor con el estudiante comienza con 3 I can do statements, con 3 declaraciones de yo puedo. En el caso del ejemplo que les traigo hoy, esta era una lección sobre los sustantivos contables y no contables en inglés, donde se usó el vocabulario de la comida principalmente, y entonces podría decir, puedo hablar sobre comida, puedo preguntar y responder preguntas usando how much, how many, cuánto, para contables y no contables, y puedo responder preguntas sobre mis hábitos alimenticios y mis preferencias. Esto es para estudiantes principiantes, es vocabulario muy sencillo y el estudiante lo único que tiene que hacer es decir sí, no, puedo, no puedo. Pero qué satisfactorio es para el estudiante después de una clase poder decir puedo, sí puedo. Entonces, hacia allá va el énfasis. Y finalmente, quisiera mostrarles un ejemplo de la compañía con la que estoy trabajando actualmente, que se llama The Chit Chat Kids. De hecho, la compañía se llama The Chit Chat Moves, pero tenemos la parte de niños que se llama The Chit Chat Kids. Nosotros hicimos una variación para hacer el informe que se le entrega después de cada nivel a los representantes. Pero queríamos que fuera bien amigable, tanto para los representantes como para los niños. Este es Roger Ver, que es uno de nuestros personajes de The Chit Chat Kids. Y fíjense que simplemente, esto está genial para primaria, donde simplemente la expresión, un emoticón cualquiera, sonriente o feliz, uno que está encantado, le gusta algo muchísimo, uno sonriente, feliz, y uno que está triste o llorando porque todavía no puede. Y luego tenemos los indicadores de las diferentes unidades. Nosotros esto lo tenemos bilingüe, esta es la versión en inglés, y luego está esta versión en español. Esto es algo también que para el profesor es sumamente fácil de usar, y por eso decía que hicimos una variación, porque usamos los I can statements, para que el profesor evalúe las competencias de los niños y se le haga fácil y sencillo. Y es algo también que para el representante dice más de, no es lo mismo decir sacó 20, sacó 18, algo dice un número, pero aquí el representante también puede saber lo que el niño puede y no puede hacer. En el caso particular del ejemplo que traigo a colación, por ejemplo, puede decir hola y adiós, puede contar del 1 al 20, pero en proceso todavía está nombrar 10 elementos del aula, incluidos útiles escolares, algo que todavía no puede hacer el estudiante. Bien, estos son entonces diferentes instrumentos de evaluación alternativa. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a darles ejemplos específicos de cosas que he trabajado en el aula. Antiguamente, pues, ya de alguna manera las circunstancias en la UPEL Maracay de Venezuela nos había llevado a una especie de híbrido, porque si ciertamente hacíamos todo lo humanamente posible por tener las clases presenciales, habían ciertas circunstancias que no nos permitían los encuentros frecuentes o todas las semanas, y empezamos a trabajar también cosas que pudieran hacer en casa, venían asesorías, venían a presentar a veces, etcétera, y todo esto se puede adaptar a este nuevo contexto de educación híbrida, o incluso solamente virtual, si es el caso, ¿no? Entonces voy a proseguir con la presentación. Denme un minuto.
Bien, entonces vamos ahora a ver si puedo avanzar. Bien, las experiencias en lenguas extranjeras. Ya aquí son como cosas que quiero compartir con ustedes. Traje 6 experiencias. Por cuestiones de tiempo voy a correr bastante rápido, pero con mucho gusto, si me escriben al correo que les dejaré al final, les puedo compartir pues la presentación en PDF y también podría compartir algunas de los modelos que les voy a mostrar a continuación, de rúbricas, etcétera, no los de las compañías, pero sí unos propios que yo hice para mis clases, y así también ustedes tienen alguna guía. Lamentablemente están en inglés, creo que tengo algunas cosas en español, y bueno, si solamente son profesores de portugués y no conocen el inglés, ahí sí se nos pone un poquito más difícil, pero con mucho gusto se los comparto. Bien, los 6 o las 6 técnicas que les quiero mostrar son portafolios, videos, proyectos culturales, círculos de lectura, afiches y diarios reflexivos. ¿Qué es un portafolio? Nosotros todos conocemos la palabra, esto viene mucho de la parte de las artes, ¿verdad? Arquitectos, pintores acostumbran, diseñadores acostumbran mucho tener su portafolio. Sin embargo, les comentaba anteriormente que la Comunidad Europea, en el marco común europeo para las lenguas, marco común europeo de referencias para las lenguas, nos invita a usar el portafolio en el aprendizaje de lenguas. Es una colección sistemática del trabajo realizado por el estudiante. Yo sé que a nivel de preescolar y de primaria también ya se está usando, no es algo que es nuevo, innovador, ya tiene rato y ya mucha gente lo está usando, pero lo que quiero es que también nos demos cuenta de cómo podemos utilizarlo en el salón de clase o en el área de lenguas, donde todo lo que haga el estudiante dentro y fuera del aula con el idioma se puede ir coleccionando y guardando. Demuestra las habilidades y logros en un periodo de tiempo determinado. Esto le da la responsabilidad al estudiante de seleccionar esas muestras que quiere poner dentro de su portafolio, hace énfasis en los logros, o sea, yo voy a escoger mis mejores trabajos, lo que más me gustó, y lo incluyo en mi portafolio. Siempre se acostumbra que al final del portafolio haya algún tipo de reflexión del aprendiz sobre ese proceso. Es una forma de evaluación, pero aquí quiero hacer énfasis, no debe ser la única. Quizás en grados preescolares podría decirse que el portafolio termina siendo como la única evaluación, pero yo insisto en que debe ser una de las formas de evaluación. ¿Cuál es el problema o desventaja del portafolio? Que implica tiempo y dedicación, primero de parte del estudiante para llevar ese registro, y segundo, y esto también es importante, de parte del profesor, porque tenemos que revisarlo, tenemos que verlo, y obviamente hay que tener, bien sea una lista de cotejo o una rúbrica de las cosas que queremos ver en el portafolio para poderlo evaluar. Muy rápidamente, el único ejemplo que conseguí online para mostrarle es justamente de un curso sobre evaluación de los aprendizajes que di en la maestría de la enseñanza del inglés como lengua extranjera de Lupel Maracay. Este era un curso que di un par de veces, y una de nuestras colegas, que actualmente es profesora, la profesora Dayana Silva, tomó el curso y ella creó su portafolio virtual. Entonces aquí vamos a ir viendo poco a poco diferentes cosas. Ella tomó como fotos de las diferentes actividades y además iba poniendo comentarios abajo de lo que pasaba en cada actividad o de lo que le parecía, su opinión, etc. Entonces, esto es simplemente una muestra. Al final de la sesión de hoy voy a dejarles una caja de herramientas donde les comparto algunos nombres sí, herramientas o páginas web que se pueden utilizar para crear portafolios electrónicos. ¿Ok? Vamos a regresar entonces a la presentación. A ver, déjenme volver a presentar, que entre que cambio de un sitio a otro, a pesar de que es virtual, estamos en vivo.
Luego tenemos los videos. Todos estamos hoy en día acostumbrados a realizar videos. Esto se ha popularizado aún más hoy en día con los celulares y yo creo que ahí hay una clave, ahí hay una herramienta muy poderosa porque es raro realmente que en una familia, en el contexto de Venezuela no voy a decir que cada uno, pero por lo menos dentro de la familia debe haber por lo menos un celular, smartphone, Android, donde se pueda grabar y que nos permita hacer videos. Yo tuve dos experiencias bastante exitosas con la materia de cultura de los países de habla inglesa, donde en dos oportunidades cada estudiante tuvo que crear un video sobre un país de habla inglesa. Obviamente esto requiere preparación, requiere que el profesor sirva de guía y los acompañe en el proceso. Si alguien quiere mirarlos, porque no quiero extenderme demasiado, hay un canal de YouTube, se llama Culture, con E, porque está en inglés, Culture Upel-Maracay, ¿verdad? En ese canal van a conseguir los playlists de las dos ediciones. Uno creo que tiene como 12 o 13 videos y el otro tiene también algo similar, 14 o 15 videos. Y fue una experiencia muy linda, a pesar de que la que trabajamos en el salón de clase, hoy en día sé que hasta los niños pequeñitos de preescolar, de primaria, hacen pequeñas presentaciones con el celular. Lo importante acá es, primero, tener los criterios claros de qué se quiere y para qué se va a realizar la presentación. Segundo, tener claros los criterios de cómo se va a evaluar la presentación. Y tercero, de cómo se va o cómo se va a recibir ese video. Bien sea, los van a mandar al celular, yo sugiero mucho el uso de YouTube porque ahí quedan y siempre se pueden ver, etcétera. Entonces, bueno, esta es una experiencia importante. Luego está la parte de proyectos culturales, particularmente basados en festividades y celebraciones. Aquí estoy siguiendo a un autor, Klopek, del 2008. Al final en las referencias pueden ver el artículo. Y se habla mucho de la vinculación entre aprender un idioma y conocer la cultura, lo importante que es. El lenguaje de por sí es parte de la cultura y refleja, interpreta la cultura de un lugar. No puede haber un aprendizaje de lenguas sin aprender la cultura. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que por lo general todos nosotros trabajamos con lengua extranjera. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos en el contexto, no vivimos en el país. Y para nuestros estudiantes es sumamente difícil, o era, sobre todo en el pasado, tener contacto o tener acceso a la cultura de la lengua meta. Hoy en día el Internet nos ha hecho esto sumamente fácil porque justamente podemos ver videos en YouTube, tenemos cantidad de páginas web donde podemos ver cosas culturales, pero aquí se trata un poco de llevar al estudiante a la experiencia. No se trata nada más de ver cómo lo hacen, sino tratar de recrearlo. Fíjense que al final dice, los proyectos culturales recrean las costumbres y ambientación de las festividades y celebraciones. Ustedes no van a creer lo increíble que esto es para los estudiantes. Cómo se emocionan, cómo les gusta, cómo se divierten, lo motivados que están. Y esta actividad me parece súper pertinente para los contextos híbridos, porque yo puedo hacer toda la preparación online, virtualmente, y en una de los encuentros presenciales tener el evento propiamente, una vez que todo está listo. Se fija la fecha, este día nos vamos a encontrar, allí tenemos el evento. Yo lo hice con cantidad de veces con diferentes temas. Hice el 4 de julio, que es la independencia norteamericana. Uno muy popular era Halloween, anualmente lo celebrábamos. Pero el último que trabajé, que es el que les traigo a continuación, simplemente se los voy a mostrar, es sobre el Día de San Patricio, que es una festividad irlandesa. Esto nos permite además tener una variedad o una gama de eventos culturales, no solamente de un país específico. En el caso del portugués no tiene que ser nada más sobre Portugal y Brasil, pero yo me puedo ir a otros países a ver sus festividades. Mozambique, creo que es uno de los de habla inglesa. No, Angola. Angola es de habla inglesa, de habla portuguesa, perdón. Estoy aquí mezclando ahorita los países, pero lo que quiero decir de cualquier manera es que tenemos una gran gama de festividades de los diferentes países del idioma que queremos trabajar, de la cual podemos echar mano para hacer este tipo de proyectos. ¿Qué es lo importante? Primero, lo que yo llamaría la tarea.
La tarea tiene que estar clara. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Todo lo que van a ver ahorita muy rápidamente son como las instrucciones. En este caso particular hicimos 5 grupos, la historia o el origen de la festividad. Esto puede ser bien general y se puede llevar a cualquier festividad. Historia y origen, comida y bebida, música y danza, símbolos y colores y actividades comunes de la festividad. Tiene que estar muy claro, y aquí es el énfasis en la parte de evaluación, cómo van a ser evaluados. En este caso particular había una nota grupal de 10% y entonces ellos sabían cuál era el indicador dentro de cada cosa, la profundidad del contenido, los recursos, la creatividad, la contribución dentro de todo el festival. Y luego había una nota individual porque ellos tenían que hacer una evaluación, una presentación oral, y estaba el conocimiento del tema del estudiante que estaba hablando sobre esa parte, la fluidez y la contribución dentro del grupo. Esta parte de la contribución a veces es un poco controversial porque hay grupos que se las llevan bien, grupos que no, y esto de alguna manera tiene que ver con coevaluación. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo, puede ser con un pequeño formato tipo checklist. Yo en particular, por el tipo de relación que acostumbro tener con mis estudiantes, pues lo hago muy que converso con el grupo y allí llegamos a acuerdos, etcétera, pero he tenido momentos, y también depende de la edad y la madurez de los estudiantes, donde quizás en contextos de primaria, incluso secundaria, no son tan apropiados esta parte de la contribución, a menos que sea algo subjetivo del profesor de alguna manera. Aquí podemos ver solamente unas fotos o ejemplos de lo que era la historia, la comida, la música, los símbolos, las actividades, y cada grupo en ese día tenía como un stand o un pequeño puesto e invitamos a los demás estudiantes del departamento a ir pasando. Fue realmente una fiesta. Todos usábamos verde, yo me involucro muchísimo y como me pueden ver aquí con peluca, camisa verde, todo, porque es parte de la motivación. O sea, ellos tienen que no solamente sentir que, bueno, esto es una actividad evaluada, sino que tienen que sentir, vamos a disfrutárnoslo y yo me lo disfruto con ellos. Eso es sumamente importante. Luego, dentro de los proyectos culturales, también les traigo 2 ejemplos brevemente sobre el Día de San Valentín. Uno fue un recital de poesía. Y aquí también, pues, presento un poco como el proceso, tenían que seleccionar el poema, tenían que planificar cómo lo iban a representar, porque ellos tenían que llegar al salón a representarlo. Esto bien se podría hacer en video. Ellos podrían representar el poema, porque no era nada más leerlo, decirlo. Ellos podían usar vestuario, podían usar elementos de utilería, y muchos lo hicieron. Luego están como unas reglas. Lo fundamental es que las reglas y los criterios estén claros para todos. Y ellos se divierten. Al final yo digo, a poetry slam can be great fun, y lo fue. O sea, lo disfrutaron, nos divertimos, aprendieron. Este es un ejercicio no solamente de fluidez, sino también de pronunciación. Ellos tienen que trabajar muy bien la pronunciación. Y aquí les muestro una rúbrica de cómo fueron evaluados para ese recital de poesía. Contenido, si estaban bien preparados, el volumen de la voz, si hablaba claramente, la parte visual o de ayudas visuales, etcétera, ¿no? El año siguiente, para San Valentín, era además el mismo grupo o algunos estudiantes que habían estado en el anterior estaban acá. Entonces hicimos algo distinto, hicimos un círculo de lectura. Fíjense que con cada uno de ellos vamos trabajando habilidades diferentes. En este caso es la lectura. En los anteriores se enfocaba más hacia la parte de lectura para hacer presentaciones orales, quizás aquí estamos enfocados en la lectura. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estas cartas de amor yo la escogía y la leían mis compañeros. Y esta es una actividad lindísima que funciona súper bien. Requiere mucha guía porque tenemos que supervisar las cartas, ver cuáles escogieron, o el texto en general. Esto se puede hacer con cualquier tipo de texto para cualquier ocasión o festividad o incluso tema. Y luego ellos tenían que hacer como algún tipo de ejercicio para ver si los compañeros entendieron la carta. Y eso también requiere que el profesor lo revise antes de llegar al día de la presentación. Criterios claros,
desde el principio para los estudiantes y para el profesor de qué se va a evaluar, la selección del texto, la hoja de trabajo, la comprensión, las preguntas de comprensión. Aquí, por ejemplo, yo estaba evaluando que ellos pudieran hacer las preguntas con las palabras interrogativas. Entonces, ahí estaba un aspecto lingüístico que era evaluado. Y luego ellos tenían que proveer una clave de respuesta para ver si era acertado o no las respuestas que daban sus compañeros, ¿no? Entonces, esa actividad también fue súper buena. Esta es otra que recomiendo y que es sumamente útil en contextos virtuales, y es la elaboración de afiches. Esta en particular fue una clase de seminario de clásicos, donde el inicio yo quise que no solamente nos enfocáramos en los clásicos de habla inglesa, y realmente el curso iba muy específicamente a la parte de Shakespeare, pero antes de enfocarnos allí, yo quería que ellos vieran como que la gran variedad, y les pedí que escogieran un clásico de diferentes países. Algunos trabajaron con algún libro o autor en francés, en portugués, en ruso. Alguien presentó, por ejemplo, Dostoyevsky, me acuerdo, etc. Traje hoy el afiche que hicieron sobre Fernando Pessoa. Recuerdo que el profesor Enrique de Sá tuvo como una entrevista o acompañó al estudiante que lo elaboró y le ayudó. Aquí les quiero compartir un poco lo que se le da al estudiante también antes, sobre cómo elaborar el afiche, obviamente los criterios. Quiero mostrarles específicamente la rúbrica que se usó en ese caso en particular. Denme un minuto y la van a ver. Porque creo que les puede dar buenas ideas de cómo hacerlo. Entonces voy a volver a compartir la pantalla para que vean este ejemplo que les traje sobre el afiche. Esto está en inglés, obviamente. De esto tengo una versión en el español que les puedo compartir, de otro curso donde también usamos esta estrategia de elaboración de afiche. Esto va también al pensamiento crítico, porque tienen que sintetizar todo lo que leen y conocen sobre el tema en un afiche. Entonces, aquí se les explica como qué es, cuáles son las características, se les dan unos pasos para la creación, ¿verdad? Que los pueden ver, eran 10 pasos para la creación, y aquí lo que quería mostrarles entonces es la rúbrica para la presentación del afiche. El afiche va acompañado de una breve presentación oral, y hay 10 indicadores en estos, o 10 criterios, y es una rúbrica porque tiene un valor numérico con una calificación, con una, sí, o sea, con una descripción cualitativa. Pobre, promedio, bueno, excelente, para cada uno de ellos. Entonces, esta era una actividad que valía 20% de la nota, o 20 puntos, y entonces eran 10 indicadores, la máxima nota era 2 puntos. Si tenías la máxima nota en todo, pues tenías los 20 puntos. ¿Ok? Voy a aprovechar que estoy aquí en esta pantalla entonces para mostrarles el siguiente, que es los diarios reflexivos. Aquí tengo entonces el PDF que se les comparte. Este también fue para la misma materia de seminario de clásicos, pero esto se usa en escritura en cualquier nivel, donde ellos tienen que reflexionar sobre un tema de forma escrita. Aquí eran temas bastante complejos porque estábamos viendo cosas históricas. Por lo menos los temas tenían que ver con el periodo de Isabel I de Inglaterra, la vida de Shakespeare, los sonetos de Shakespeare, y tenían que hacer sus reflexiones. Tenían que entregar 3 durante el semestre, ¿verdad? Había toda la longitud, etcétera, pero aquí están los criterios claros. ¿Cómo se va a evaluar? La claridad de las ideas, contenido y pensamiento crítico, y entonces habían indicadores, y de acuerdo a cada indicador, esto es más tipo checklist porque era como que sí, no, y entonces de acuerdo a cada indicador también iban sacando pues la nota. Y quería mostrarles, nada más que para que vean cómo luce. Ahorita les voy a hablar de herramientas para esto, para la parte de diarios reflexivos. Este es el ejemplo de cómo uno de los estudiantes pues hizo su primer diario hablando sobre el periodo de Isabel I,
y cómo hacía vinculaciones o cómo hacía esa conexión con el periodo de independencia de Venezuela, qué veía similar, qué veía diferente. Entonces, sumamente interesante. Obviamente estos son estudiantes avanzados del idioma, un lenguaje bastante elaborado. Este es un querido colega, hoy trabaja con nosotros también en The Chit Chat Move, Kervin Isaac Sivira, que me tomé el atrevimiento pues de mostrar para que vean entonces un diario reflexivo. Yo normalmente trato de que sean cortos, no me gusta que sean tan largos. Bien, volvemos a la presentación entonces. Ya estamos por finalizar, ya trabajamos el diario reflexivo y me gustaría entonces enfocarme en algunas recomendaciones. Estos son como tips prácticos para ustedes a la hora de elaborar sus evaluaciones alternativas. Ok, denme un minuto para volver a compartir pantalla y así puedan ver la presentación de esta parte final de las recomendaciones. Aquí vamos. Como les venía diciendo, esto es como tips prácticos a la hora de diseñar sus propias evaluaciones alternativas en el salón de clase o en el aula virtual o este elemento híbrido. Entonces, primeramente, considera las habilidades lingüísticas que quieres evaluar. Lectura, escritura, comprensión auditiva, expresión oral. En muchas de las que yo les mostré hay combinación de 2 de estas habilidades, por lo menos puede haber hasta 3 o las 4 involucradas, entonces, pero hay que tener muy en claro las habilidades. Luego es importante establecer los criterios de evaluación de antemano y sobre todo compartirlo con los estudiantes. Es fundamental que desde el inicio de la actividad ellos sepan cómo van a ser evaluados y eso les sirva de pauta mientras planifican la actividad. Para mí el éxito de este tipo de actividades es esta tercera recomendación de motiva a tus estudiantes. La motivación lo es todo. Si ellos se sienten que pueden hacerlo y quieren y se entusiasman con la actividad, eso va a estar bien y va a ser un éxito. También a la hora de diseñar estas actividades tiene que haber un espacio para que ellos tomen decisiones. Dice, permite que los estudiantes tomen sus propias decisiones y tengan un rol activo con tu guía. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que ellos puedan escoger, que ellos tengan esa oportunidad de tomar decisiones, de ver qué funciona, qué no funciona, qué quieren, qué no quieren, y sobre todo, y yo diría que este es el segundo elemento más importante del éxito de estas alternativas de evaluación, es que el profesor pasa a ser un acompañante, un guía, un asesor. La función nuestra es distinta en este tipo de actividades, pero es muy importante. Sin nuestra asesoría y acompañamiento, ellos no van a poder llegar al éxito total. Entonces, yo normalmente trato de que estas actividades estén distribuidas en partes o etapas, pasos, como lo quieran llamar, y en cada etapa o paso, yo estoy allí revisando, comentando, dando sugerencias y haciendo un seguimiento súper cercano de lo que ellos van a hacer. Finalmente, selecciona una tarea que, entonces aquí hay como cualidades que deben tener esas tareas que le vamos a dar dentro de las alternativas de evaluación. Requiere un alto nivel de resolución de problemas, esto tiene que ver con pensamiento crítico, recuerden siempre las 6 Cs, permite al estudiante escoger entre opciones, sea flexible, estimule la creatividad. La creatividad es una de las C más importantes, entonces recordamos que son pensamiento crítico, creatividad, colaboración, por eso es que muchas de las actividades que yo les mostré son en equipo, comunicación, y la comunicación puede ser verbal o escrita, o sea que incluso los diarios reflexivos entra dentro de la comunicación, y siempre entonces no dejar de lado estas 2 últimas Cs que involucramos, estas competencias de carácter y ciudadanía. Quiero compartir entonces ya para concluir algunas reflexiones. Lo primero es hacer énfasis en que hay una diferencia entre evaluar y examinar. Yo creo que
siempre nos vamos por la parte de examinar, de medir, juzgar, y tenemos que empezar de una manera más amplia, en este término, evaluar, mirando no solamente lo que están haciendo mal, pero también lo que están haciendo bien, lo positivo. Esta es una recomendación bien particular en estos contextos híbridos. Los exámenes o pruebas, sobre todo esta de logro escrita, yo les recomiendo que sean presenciales. Cuando les nombré los principios de evaluación, hay uno que es muy importante, que es el tema de la seguridad, y las pruebas en línea, que sé que muchos las tenemos que hacer y las estamos usando, no nos garantizan que el estudiante esté sin acompañamiento, sin ayuda, no esté usando otras herramientas adicionales. Este es un tema bien delicado que merecería pues trabajarse incluso aparte, pero por ahora mi recomendación es que en la medida de lo posible las pruebas escritas que vayan a realizar traten de que sean en esos encuentros presenciales. Luego, hago énfasis en que hay que conocer y seguir bien los principios básicos de evaluación. Seguridad es uno de ellos, pero sobre todo confiabilidad, validez, autenticidad, que es el principal principio a resaltar dentro de las alternativas de evaluación. ¿Cómo garantizamos que estos principios se cumplan? Recuerden los instrumentos. No se olviden de usar instrumentos. Vimos rúbricas, listas de cotejo, vimos las declaraciones yo puedo. También hay otros, no son los únicos, entonces es como que investigar un poco más y siempre tener un instrumento a la hora de evaluar este tipo de evaluaciones. Esto quizás es un poco controversial, pero realmente yo siento y percibo que tanto de parte de los estudiantes como profesores hay actitudes u opiniones negativas hacia la evaluación. Los estudiantes por lo general le tienen miedo, van con temor, con estrés, y los profesores lo ven como que es una carga pesada. Y yo creo que este es el momento de cambiar. Esta coyuntura que hemos vivido con la pandemia y esta nueva forma de tener las clases con entornos virtuales, semipresenciales, híbrido, como lo hemos venido llamando, es un buen momento para nosotros enfocarnos en la evaluación de una manera distinta, a verla como una oportunidad de aprendizaje, a verla como una oportunidad de seguir el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y sobre todo verla como esa oportunidad de darle retroinformación al estudiante, de ayudar en su confianza dentro del idioma, a que vea lo que sí está haciendo bien y no enfocarnos tanto en lo que está haciendo mal. Finalmente, los alumnos deben asumir un rol activo en su proceso de aprendizaje. Esto no es nuevo, pero yo creo que mi mensaje hoy es que ellos también deben asumir ese rol activo en su proceso de evaluación. ¿Cómo? Una de las maneras es la autoevaluación. Hoy les mostré esta herramienta de las declaraciones yo puedo, pero además cuando los criterios de evaluación están claros desde el principio, como les recomendé o les sugerí, ellos durante el proceso pueden ir monitoreando si están cumpliendo con esos criterios. Y eso de verdad que ayuda muchísimo. ¿Ok? Eso de verdad que es fundamental. Bien, lo prometido es deuda. Aquí tenemos la caja de herramientas digitales para evaluación. Esta es una adaptación que yo hice de Sarah Rogerson, un webinar que ella dio el año pasado. Ella es la directora del Departamento de Evaluación de Oxford University Press. Y ella, al final de su presentación, donde hablaba sobre, justamente sobre la evaluación post-pandemia, nos daba varias herramientas que se podían usar. ¿De qué manera las adapté? Primero lo llevé a los tipos de evaluación que hoy les presenté. Sé que para pruebas cortas todos ya conocen Quizlet, Kahoot, que es el más común, los formularios de Google, pero hay muchas otras que podemos utilizar como SurveyMonkey, encuestas en Zoom. Trate siempre de que todas las que les estoy colocando acá sean gratuitas. Muchas de ellas las agregué de experiencias anteriores, por lo menos en los proyectos o presentaciones. Agregué Prezi y Genially, que son dos herramientas muy poderosas a la hora de hacer presentaciones. Ahí tenemos varias para portafolios.
como WordPress, Portfolio, el mismo Google Sites. Yo creo que no hemos explorado a veces en profundidad todas las herramientas que Google nos ofrece gratuitamente y que podemos aprovechar. Quería hacer un comentario particular sobre el diario reflexivo. Yo normalmente en grupos pequeños los trabajaba simplemente en Word, me lo mandaban al correo, lo hacía bastante personal y no los compartían. En otras oportunidades, estos tipos de diarios se pueden hacer tipo blog, y bueno, para eso está Blogger, Google Sites, WordPress, pero hay una herramienta que quiero señalar hoy que es Wattpad. Es bien interesante y yo creo que si hoy usara esa herramienta para los diarios reflexivos, sería bastante exitosa. Recientemente leí justamente que una venezolana, creo que de Maracaibo, había publicado un par de novelas en Wattpad, tuvieron una gran audiencia, la leyeron mucho y ahora Netflix le acaba de comprar los derechos de autor y llegar a un acuerdo para llevarla a hacer una película. Entonces, fíjense el alcance que esto puede tener. Y yo quería señalar esto porque dentro de la motivación que hay que darle a los estudiantes está esto de compartir el producto con otras personas. Cuando ellos saben, por ejemplo, que va a estar en YouTube, como fue el caso de los videos que yo realicé en Cultura de los Países de Habla Inglesa, ellos se esmeran porque saben, eso va a quedar, otras personas lo van a ver, no sabemos el alcance que eso puede tener, como es el caso que les acabo de señalar de Wattpad de esta compatriota. Bien, para videos hay gran cantidad de herramientas para edición de videos y bueno, para los afiches lo mismo. Se pueden hacer desde muy sencillos en PowerPoint hasta usar herramientas más sofisticadas como CorelDRAW o Canva, que es una de las mejores. Les dejo acá también pues varios de los autores que estuve mencionando o trabajando. Les dejo la sugerencia de leer este artículo o informe del Banco Interamericano de Desarrollo, porque de verdad que está bien interesante y nos puede abrir bastantes perspectivas de la educación a distancia a la híbrida, 4 elementos claves para hacerlo realidad, que fue donde tomé las principales ideas del aspecto de la educación híbrida. Y les dije también que iba a compartir mis contactos. Este correo electrónico es mi correo electrónico profesional, lo manejo yo misma. Si me escriben a thechitchatmove@gmail.com y quieren esta presentación y algún material particular en PDF, con mucho gusto se los puedo hacer llegar. Así que simplemente, no sé, en el título pueden poner evaluación de lenguas, me mandan una notita y tengan la seguridad que con gusto pues les voy a compartir el material. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Obrigadísima y bueno, hasta pronto.